Hola con todos, soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones especializada en recuperación del abuso narcisista y les doy la bienvenida a este canal dedicado a crear conciencia sobre la fe, el comportamiento humano y todo lo relacionado a la salud mental, donde también te brindo herramientas para ayudarte a superar el abuso emocional y así poder sanar y convertirte en un mejor tú. Si te interesa aprender sobre esto, asegúrate de suscribirte y activar la campana, ya que te avisará cuando actualice con nuevos videos. ¿Has experimentado el comportamiento desquiciante de un narcisista? Sientes que te estás dejando llevar por un caos abrumador. Manipulación, mentiras, acusaciones, experiencias vergonzosas, turbias y una ira que te hace cuestionar tu propia percepción de la realidad. Si es así, lo más probable es que este narcisismo sea más que un trastorno de la personalidad, más que un problema cultural, más que el resultado de un trauma infantil o una predisposición biológica. Estos factores pueden influir, por supuesto que sí, pero también es posible que el narcisista en tu vida esté influenciado y empoderado por algo más. Como hemos hablado antes, sabemos que nuestro ser está conformado por nuestro cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, estamos expuestos tanto a los ataques físicos y emocionales como a los espirituales. Sé que para muchos esto no tiene sentido, pero para quienes lo han vivido, esto es claridad y confirmación de que no están locos y no están solos. En este video analizaré los espíritus relacionados con el narcisismo y lo que dicen las escrituras sobre ellos. Comprender la dinámica espiritual del narcisismo te ayudará a ver a través del caos y a orar con mayor eficacia. El narcisismo es un problema complejo. Si bien los espíritus demoníacos pueden influir, no creo que la condición pueda atribuirse únicamente a los demonios. Somos seres trinos, como dije antes, cuerpo, alma y espíritu. Y por lo tanto, estas tres dimensiones contribuyen a la formación del narcisismo en una sola persona. El narcisismo puede surgir de un trauma en la infancia, al crecer con creencias erróneas, inmorales y aprender a vivir con esas mentiras. Tu experiencia corporal, es decir, todo lo que físicamente sintieron y sufrieron, hace que algunas personas sean más propensas al narcisismo que otras. Y los contextos culturales pueden influir en la normalización del comportamiento tóxico. Los espíritus demoníacos intervienen en la dimensión espiritual, es decir, atacando a la tercera parte de tu ser. El narcisismo tiene muchas manifestaciones. Algunas de las más distintivas incluyen el pensamiento grandilocuente, un alto grado de importancia y un fuerte sentido de derecho. Los narcisistas suelen envidiar a los demás, pero creen que los demás los envidian. Se aprovechan de los demás, son explotadores, oportunistas, abusadores, altamente manipuladores y mienten con frecuencia. Una vez que te acercas lo suficiente a ellos, te das cuenta de lo insensibles y carentes de empatía que son. Los narcisistas son ineducables, no reflexionan sobre sí mismos, no asumen responsabilidad y rara vez o nunca se disculpan. Los deseos de éxito, estatus, belleza, amor ideal o la apariencia de ser brillantes los preocupa demasiado. Si bien son altivos y arrogantes, dependen de la constante afirmación de los demás para regular sus emociones negativas, ya que no tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos. A través de todos estos comportamientos y más, los narcisistas maltratan sutilmente a quienes los rodean, sometiendo a estas personas a 1000 cortes profundos en su alma. Les causan mucho dolor. La complejidad del comportamiento narcisista evidencia que no puede atribuirse en su totalidad a un solo espíritu. En cambio, estos rasgos presentan un panorama general de los espíritus demoníacos que impulsan el narcisismo. Los espíritus primarios son como figuras paternas y maternas, y los secundarios como hijos, hermanos y primos. El narcisismo implica una comunidad de espíritus que conviven como una infraestructura dentro de la persona. En esta ocasión analizaremos los espíritus primarios que, según he observado y estudiado, son los que impulsan el narcisismo. Los espíritus de Jezabel y Acab. El rey Acab y su esposa Jezabel eran una pareja malvada del Antiguo Testamento que apartó a la nación israelita de Dios. Utilizaron el miedo y la intimidación para conseguir lo que querían. Si lees el relato de su reinado en Primera de Reyes 16:22, verás que Jezabel exhibe los rasgos de una narcisista manifiesta. Es manipuladora, vanidosa, pretenciosa, desvergonzada, insensible y desobediente. Pero no es la única narcisista en esta historia. Acab también lo es. La Biblia lo describe como un lenguaje contundente.
al decir en Primera de Reyes 16:30 que Acab era más malvado que todos los reyes malvados que vivieron antes de él. Creo que Dios lo consideró más malvado que Jezabel. Quizás él fue en parte responsable de la maldad de Jezabel porque en sus actos encubiertos la personalidad de ella le favorecía enormemente. El incidente de la viña en Primera de Reyes 21 ilustra a la perfección el narcisismo encubierto de Acab y el narcisismo manifiesto de Jezabel. La historia dice así: un día, Acab se fijó en la hermosa viña de su vecino Nabot y quiso quedársela. Así que le dijo a Nabot: tu viña está junto a mi palacio. ¿Por qué no me la das para que haga un huerto con ella? ¿Te la cambio por una viña mejor o te la pago? Nabot respondió cortésmente: lo siento, esta es mi herencia familiar. Dios no me permite venderla. Acab se sintió muy frustrado y molesto por la respuesta de Nabot. La Biblia dice: Acab se acostó esa noche sin comer nada. Primera de Reyes 21:4. Fíjense que cuando Acab no consiguió lo que quería, se frustró, se enojó y se enfureció. En su mente se convirtió en víctima de Nabot, a pesar de ser él quien claramente había quebrantado la orden de Dios, exigiéndole que la violara y renunciara a su herencia familiar para poder plantar un huerto. Evidentemente, Acab se sentía con todo el derecho de conseguir lo que quería y tenía expectativas irrazonables de Nabot. Este es un rasgo narcisista predominante. Los narcisistas exigen demasiado a los demás y no ven nada malo en ello. Como Acab no vio nada malo en su petición, pero sí en la negativa de Nabot a darle la viña. Los narcisistas no soportan los límites, odian que les digan no. Para conseguir lo que quieren, los narcisistas usan su sensación de injusticia para convencer a otros de que cumplan sus órdenes. Usan a los demás como herramientas para conseguir lo que quieren. Y así continúa la historia. Se dice que Jezabel, la esposa de Acab, notó el mal humor del rey y le recordó que él era el rey. Le dijo que dejara de enfurruñarse y se sintiera mejor consigo mismo porque ella encontraría la manera de conseguirle la viña. Y así lo hizo. Jezabel dispuso que Nabot fuera acusado falsamente y asesinado para que Acab pudiera quedarse con la viña. Jezabel se convirtió en una herramienta en manos de Acab. La personalidad abiertamente narcisista y malvada de Jezabel le funcionó bien a Acab, ya que podía seguir haciéndose la víctima para ocultar su narcisismo y dejar que ella hiciera el trabajo sucio y asumiera las consecuencias. Acab controlaba a Jezabel y ella, a su vez, manipulaba a todos los demás. Acab y Jezabel son respectivamente arquetipos de narcisistas encubiertos y manifiestos. La narrativa de víctima de Acab, el mal humor, la frustración y la negatividad son rasgos clásicos de un narcisista encubierto, mientras que el narcisismo manifiesto de Jezabel se muestra en el uso desinhibido de la manipulación, el acoso, la intimidación y hasta la brujería. Ambos tipos de narcisismo son tácticas demoníacas para obtener control y poder, y se manifiestan a través del pensamiento grandilocuente, la sensación de derecho y la manipulación. Al igual que Acab y Jezabel se casaron en las Escrituras, los espíritus del narcisismo encubierto y manifiesto a menudo están vinculados. Un narcisista puede ser influenciado por ambos espíritus, en cuyo caso mostrará dos caras: un tirano enojado e intimidante en su casa y una víctima malhumorada en otro lugar, el espíritu de engaño y locura. Las historias bíblicas del rey Saúl y el rey Nabucodonosor apuntan al segundo espíritu involucrado: el espíritu de engaño y locura. En ambas historias, la Biblia relata que cuando Dios comienza a juzgar a un narcisista, éste enfrenta problemas de salud mental. El libro de Primera de Samuel narra la historia del rey Saúl y revela que desarrolló muchos rasgos narcisistas. Finalmente, la Biblia dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y que en su lugar un espíritu aflictivo de parte del Señor lo atormentó. Primera de Samuel 16:14. Esta fue una forma del juicio de Dios sobre Saúl y lo enloqueció literalmente. El libro de Daniel cuenta la historia del rey Nabucodonosor, quien, al igual que Saúl, se elevó por encima de Dios en su pensamiento grandioso. En Daniel 4:31-32, Dios le dice a Nabucodonosor: esto es lo que está decretado para ti. Tu autoridad real te ha sido quitada.
Serás expulsado de entre los hombres y vivirás con las fieras. Comerás hierba como el buey. La profecía de Dios se cumplió y Nabucodonosor vivió como un loco. Tanto Saúl como Nabucodonosor tenían un espíritu de locura. En 2 Tesalonicenses 2, 11-12 se dice que Dios envía un poderoso engaño sobre quienes se niegan a amar la verdad y se asocian con la mentira y la anarquía, para que crean la mentira y sean condenados todos los que no han creído en la verdad, sino que se han deleitado en la maldad. Esto sucede cuando los narcisistas se aferran más a sus costumbres narcisistas, rechazando la verdad, practicando la mentira y el engaño y elevándose por encima de Dios. Cuando hacen esto, entran en el juicio de Dios, quien envía un espíritu de engaño y locura para atormentarlos. Pierden su agudeza mental y los problemas de salud comienzan a volverlos locos. Cuanto más se acercan al borde de la locura, más difícil les resulta ocultar y controlar lo que sucede. A menos, claro está, que se arrepientan, que reconozcan y confiesen sus faltas, que se alejen de la mentira y Dios intervenga para liberarlos. El espíritu religioso. El tercer espíritu es el espíritu religioso. Este espíritu tergiversa y utiliza las escrituras como arma para satisfacer la codicia y las ambiciones egoístas de una persona. Todo en nombre de Dios. En 2 de Timoteo 3, Pablo describe muchos de los rasgos de un narcisista, describiendo a personas codiciosas, altivas y egoístas, y dice que estas personas tienen apariencia de piedad. Pablo aconseja a Timoteo que no se relacione con tales personas. Cuando los fariseos conspiraron para matar a Jesús, nos dieron un ejemplo de cómo funciona el espíritu religioso. Mientras sus corazones estaban llenos de ira, odio y envidia, lograron usar las escrituras como arma para justificar el asesinato del Salvador del mundo. Jesús reprendió a estos líderes que actuaban bajo el espíritu religioso diciendo: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Así que el espíritu religioso se origina directamente de Satanás, el primer y mayor narcisista, quien miente y odia la verdad. Hoy en día, el espíritu religioso aún tergiversa y malversa las escrituras y los principios espirituales para sofocar la obra de Dios. Cualquier narcisista que se declare creyente y aún así viva bajo la mentira y el engaño, actúa bajo el espíritu religioso. Si sientes que el narcisista en tu vida ha estado actuando con un espíritu religioso, orando y fingiendo, y a la vez aferrado a las mentiras, recuerda que puedes juzgar al árbol por su fruto. Jesús dijo que quienes permanecen en él darán fruto, en Juan 15. Y también sabemos que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si bien no es nuestra tarea juzgar la posición de alguien ante Dios, debemos ser perspicaces. Si alguien profesa creer, pero no da el fruto del Espíritu Santo, puedes empezar a mirar sus acciones con cuidado, ya que no serán congruentes con sus palabras. El espíritu del anticristo. Así como el espíritu religioso se inspira directamente en Satanás, el espíritu del anticristo también se opone y destruye las obras de Jesucristo. Cuando un narcisista actúa bajo un espíritu religioso y uno de anticristo, utiliza medios aparentemente buenos y útiles para destruir el camino y las obras de Jesús. La señal reveladora de que no se trata solo de buenas intenciones fallidas es que el narcisista se niega a conformar su vida y personalidad a la de Jesucristo. Con frecuencia, esto se manifiesta en que los narcisistas rara vez predican. No hablan de los evangelios y las palabras de Jesús, sino que utilizan muchas historias del Antiguo Testamento para controlar a las personas. El narcisista está muy interesado en que todos los demás se sometan a lo que él cree que es la voluntad de Dios, pero a él mismo no le interesa rendir cuentas ante él. Otros espíritus. Los espíritus de Acab y Jezabel, el espíritu religioso y el espíritu del anticristo son los principales espíritus que pueden verse empoderando a un narcisista. Puede haber muchos más espíritus involucrados y abordaré 3 de ellos brevemente. El espíritu de brujería. Este está conectado con los espíritus de Jezabel y Acab. El narcisista se nutre del control, la manipulación y el engaño.
todos aspectos de la brujería y el ocultismo. El espíritu de anarquía. Este espíritu empodera al narcisista para creer que está por encima de la ley, de las reglas y de los mandamientos de Dios, y se niega a someterse a ninguna autoridad ni a rendir cuentas por sus actos. Este espíritu empodera a los narcisistas para creer que ellos son una ley en sí mismos. El espíritu de mentira. Este espíritu lleva a los narcisistas a ser mentirosos patológicos, tanto así que hasta se sienten más cómodos mintiendo, ocultando la verdad y usando el engaño que siendo honestos. Cuando les han creído sus mentiras, no sienten remordimiento, más bien se alegran. Recordemos la reprimenda de Jesús a los líderes religiosos en Juan 8:44. Satanás es el padre de toda mentira, y cuando miente habla su propia lengua. Satanás, eres el narcisista original. Cualquiera que practique una vida de mentira y engaño habla el mismo idioma que Satanás y está empoderado por un espíritu mentiroso. Este espíritu habilita a muchos otros espíritus porque adormece la conciencia ante lo grave que es la mentira. Si conoces a alguien con una puntuación alta en el espectro narcisista, lo más probable es que interactúe con uno o más de estos espíritus y necesita liberación. Bíblicamente es muy importante que la persona afectada desee ser liberada. Desafortunadamente es posible que el narcisista ame a sus demonios, que elija seguir viviendo así. Cuanto más cede una persona a las mentiras, las creencias impías y los deseos del cuerpo y el alma, más poder tienen los demonios que la influyan para tomar el control. Sin embargo, eso no disminuye en absoluto el poder de la oración para cambiar el corazón de una persona ni para traer liberación. No hay solución fácil si el narcisista por quien oras necesita liberación y se niega a verla. Al orar, pídele a Dios revelación para interceder con mayor eficacia. Puede que se requieran algunas acciones de Dios para que se humillen lo suficiente como para que admitan que necesitan ayuda. Vemos esto en la historia de Nabucodonosor, quien tras 7 años de locura se sometió a Dios y fue liberado. Pronto publicaré un video acerca de cómo orar por un narcisista. Al interactuar con un narcisista y orar por él, recuerda que, dado que están tan influenciados por estos espíritus, tu batalla no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este siglo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La fealdad del narcisista que ves es la manifestación de sus demonios, no la verdadera esencia de quien Dios lo creó. Esto no lo excusa en lo más mínimo, ni significa que debes buscar excusas para justificarlo ni tener compasión humana hacia él. Más bien, es importante mantener esta perspectiva para poder separar al narcisista de la persona que Dios quiso que fuera al crearlo. Estás tratando con una persona que poco a poco, con el tiempo, se ha entregado al control y la influencia de los demonios. Si conoces a un narcisista que busca la liberación o que la ha experimentado recientemente, ten en cuenta que la sanación no es solo una cuestión de liberación. La liberación es un paso crucial, pero no es el paso final. En Mateo 12, Jesús enseña a sus discípulos que cuando alguien es liberado de espíritus malignos, debe invitar al Espíritu Santo a que lo llene. De lo contrario, es como una casa desprotegida y vacía, y muchos más demonios volverán a vivir en ella. Así como la naturaleza aborrece el vacío, el mundo espiritual tampoco deja las cosas vacías. El narcisista debe reemplazar el mal con el bien. Esto significa que debe comprometerse con el proceso de romper con esas creencias impías y rechazar la aceptación de mentiras. Sanar las heridas y los traumas de la infancia es clave en este proceso, ya que las creencias impías a menudo se aceptan como respuesta al trauma. Deben tomar cautivo todo pensamiento que tengan y someterlo a Cristo. El narcisista también deberá confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Al callar, seguirá viviendo en mentira. Es necesario liberarse. Santiago 15:16 dice que confiesen sus pecados para que sean sanados. Es importante destacar que Santiago dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros, destacando que el proceso de sanación no solo se realiza en el lugar secreto con Dios, sino que también requiere una comunidad. La liberación es un paso en el proceso de sanación, y para ser restaurado, un narcisista necesita vivir su sanación a diario.
Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte y escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la salud mental y el comportamiento humano. Si necesitas ayuda, te invito a programar una consulta. Mis datos se encuentran en la descripción del video. Si deseas que hable de un tema, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.